Gloria al Señor, aleluya, hermano. Pues está muy interesante este estudio. Continuamos, hermano, con todo esto y vamos a mirar ahorita en este espacio. Vamos a dedicar un poquito de tiempo para explicar un poquito más de esto. Primeramente vamos a mirar la segunda carta de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10, porque necesitamos saber cómo podemos leer estos pasajes que ya casi son el final del mensaje para poderlos entender. Y aquí la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versos 9 y 10 nos dice: cualquiera que transgrede. O sea, acuérdense que esto que hemos estado enseñando hoy nos habla del amor de Dios, nos habla de que va a haber persecuciones, nos habla de tribulaciones y de tantas cosas tan importantes que hemos escuchado en todo el mensaje. Y todo lo que tiene que ver esto tiene que ver con Cristo. O sea, el centro, el eje de lo que estamos enseñando es Jesucristo. No se trata de que yo soy de la iglesia y que yo soy de la otra iglesia y que yo soy apostólico y que yo soy de la iglesia de México y que yo soy bautista y de que yo soy metodista y que yo soy mormón y que yo soy testigo de Jehová. No, hermanos. Acuérdense que el Señor nomás tiene una iglesia. Y no se llama de ninguna forma de las que mencioné, y hay muchas más. Hay muchísimas más iglesias que pudiéramos mencionar, pero aquí nos está hablando, dice, cualquiera que transgrede. Cualquiera. Independientemente quién sea, independientemente quién lo haga, tiene problemas, dice, y no permanece en la doctrina de Cristo. Ahora, ¿cuál es la doctrina de Cristo, hermano? La doctrina de Cristo es aquellos pasajes que están escritos en rojo y nosotros no los podemos transgredir, no los podemos cambiar, no les podemos modificar, porque esas son palabras del Dios Todopoderoso que nos dejó para que nosotros las vivamos. Por eso dice que cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, luego nos dice, no tiene a Dios. O sea, nos desliga de la presencia de Dios. Si yo voy a predicar de Cristo, pero no quiero aceptar todo lo que de Jesucristo dejó hablado, entonces estoy afuera del reglamento de Dios. Dice, el que permanece en la doctrina de Cristo tiene a Dios, y el que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. O sea, aceptamos la doctrina de Cristo, haz de cuenta que aceptaste la doctrina de Dios, porque es lo mismo. Dios y Jesucristo es lo mismo. Entonces tenemos todo, pero tenemos que aceptarlo, no transgredirla, no quebrarla. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en vuestra casa, ni a él le digas bienvenido. O sea, que no le digamos bienvenidos. Hay muchas cosas, hermano, que tenemos que analizar ahorita, y esta poderosa palabra nos está diciendo que no quebremos la doctrina de Cristo. Ya les dije ahorita, el eje central de esta enseñanza es Jesucristo. Si yo estoy haciendo algo que dice la palabra de Dios, que está en rojo, y yo estoy quebrando eso, entonces yo estoy mal. Por eso es importante que esta es una regla, hermano, para poder estudiar este mensaje. No es nomás que estoy hablando nomás al aire. No, hermano. Tenemos que sujetarnos a la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de Cristo. Ahora, vamos a ir a mirar ahorita en la primera carta de Timoteo, porque ahorita vamos a explicar un poquito más de eso y nos vamos a meter más a fondo. Pero dice, si alguno enseña otra manera y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí se está dando cuenta? Si alguien quiere enseñar otra forma, pues va a tener muchos problemas. Yo sé que hay gente que está enseñando de otra manera y necesitan arrepentirse, necesitan cambiar, necesitan reconocer, hermano. Reconocer y arrepentirnos, hermano, es de hijos de Dios. Que podemos venir a la, ¿sabes qué? Enseñé esta enseñanza, la enseñé mal, me arrepiento, pido perdón,
transgredí la ley de Dios. Enseñé cosas que no debo de enseñar, entonces me tengo que arrepentir. Ahorita voy a explicar algunas de esas, más o menos para que usted pueda entender. Pero aquí está, si alguno enseña de otra manera y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, en el 4 está la contestación, dice: hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias y malas sospechas. Por eso hay muchas personas que cuando está uno predicando dicen: no, que yo pienso que esto debe ser así, así. ¿Por qué? Porque dejan muchas cosas pendientes, nunca las esclarecen, nunca las presentan como es, y se quedan muchas cosas. Hay mucha gente que por eso piensa que hay dos, que hay tres, otros que hay uno, otros que, bueno, hermanos, es un desorden. ¿Por qué? Porque enseñan diferentes maneras. Pero hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones, contiendas, palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas. Dice: disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad. O sea, no tienen la revelación, no tienen la verdad. Dice: y que tienen la piedad por ganancia. O sea, que tienen este evangelio, que tienen esta palabra, la están sirviendo y la están enseñando de una manera equivocada porque quieren obtener ganancias. Cristo nos dice: apártate de los tales, no estés con ellos, no te juntes con ellos. Hay gente que está porque me van a dar esto y esto. No, hermano, apártate de los tales. Ahora vamos a San Juan 14, 23 y 26, porque ahí vamos a esclarecer algo muy tremendo de lo que estoy explicando. Ahorita vamos a regresar. Dice: respondiendo Jesús dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará. Si alguno ama al Señor, sus palabras, toda la doctrina de Cristo, todo lo que está en rojo, lo vamos a guardar. Dice: y mi Padre le amará. Dice: y vendremos a Él y haremos con Él morada. O sea, dentro de nosotros va a venir y Él va a hacer morada con nosotros. Pero si guardamos su palabra. Si no la guardamos, entonces cambia la historia. El verso 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no le ama, no guarda sus palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía. La palabra que hemos escuchado del Señor Jesucristo no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, lo que Cristo habló no es algo que Él lo inventó, es algo que Dios se lo dio. El verso 25: estas cosas os he hablado, estando aún con vosotros. Y luego dice el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ya cuando entramos en el asunto del Consolador, del Espíritu Santo, hermano, que nos va a recordar, entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer efectivos los otros versículos. Porque ¿quién es el que nos va a recordar? El Espíritu Santo. ¿Qué nos va a recordar? La doctrina de Cristo. La Biblia está escrita en muchas partes en rojo. Esa es la doctrina de Cristo. Por ejemplo, hay veces que suceden estas cosas. Se transgrede la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. ¿Cómo se transgrede? Como dice aquí: si alguno te da otra doctrina, no lo recibas. Se oyen estas palabras. Si nosotros, usted que me está escuchando, por eso le estoy diciendo, si es de cristianos arrepentirse, es de cristianos pedir perdón a Dios, y si tiene que pedir perdón a los que les han enseñado en esa forma, también se vale. Lo más importante es que todavía está vivo, respira y se puede arrepentir. Estamos en este camino y tenemos que reconocerlo. Por ejemplo, enseñamos muchas veces a cosas que no están aquí. ¿Qué es lo que la doctrina de Cristo no enseña? Que no las aprueba. Por ejemplo, en nuestros tiempos ya no hay mucho problema, hermano, transgredir la ley.
del mandamiento que dice, no adulterarás. Oye, gente, para eso ya no, con unos cuantos billetes de 100 el pastor dice, hermanos, el hermano se arrepintió, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, no, hermano, eso es falso. Esa no es la doctrina de Cristo. Esa es una falsedad. Si alguno está enseñando que no hay problema con el adulterio, es falso. Eso es quebrar, violentar la palabra de Dios. Eso es a lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí, que nos exhortará, nos recordará. Si estamos enseñando algo que violenta la palabra de Dios, o porque eres un buen diezmador, o eres una buena diezmadora, eres una buena persona que ofrenda, ganas mucho dinero, no te vamos a decir nada. No, hermano, adulterio es adulterio. Cristo lo tiene reprobado. Pero que hermano, que allá hay un hermano así, y otro hermano allá y así, y otra hermana así, y mire, se gozan en el Señor, hermano. Si alguien viene con otra enseñanza, dice que no le digamos bienvenido. Así es que ahí voy figurando. Yo le estoy enseñando la doctrina de Cristo. No la puedo transgredir, no la puedo quebrar, no la puedo cambiar. Hay otros. Que estamos hablando, hermano, de la sana doctrina del Señor. No estamos hablando de otra cosa. Hay otros que dicen, no, hermano, eso ya es tiempo de la ley. Eso ya no lo necesitamos. Eso ya se quedó atrás. No, hermano. No podemos enseñar esa falsedad. Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Dice, no vine a abrogarla, vine a cumplirla. No vine a quebrarla, no vine a violentarla. O sea, si yo estoy enseñando que no hay problema que quebren los mandamientos, es falso. Es una enseñanza falsa, es una doctrina falsa. Porque Cristo no está enseñando eso. O sea, el Espíritu Santo, el Consolador que Dios puso, que mora dentro de nosotros, nos debe recordar que si estoy escuchando un mensaje que dice algo contra de lo que dice la palabra, entonces me tiene que recordar que es falso, porque no está escrito en la palabra. La ley de Dios es la ley de Dios. Por ejemplo, en el principio nos dijo Cristo, amémonos unos a otros. Es ley. Aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, es una ley de Dios que nos debemos amar unos a otros. Y si yo digo, no, hermano, vamos a este hermano, ya no lo queremos, lo odiamos, no, lo detestamos, porque esto y es. Hermano, ya te dije, aunque no te juntes con él, ámalo. Si un día te pide la mano, dásela. ¿Por qué? Porque no podemos violentar la ley de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que dicen, no tribulación. No, la iglesia no va a pasar por tribulación, no le va a pasar nada, no vamos a ser atribulados, no vamos a hacer nada de eso. Hermano, esa es una falsa enseñanza cuando Cristo dice que vamos a ser atribulados. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos tiene que enseñar y nos tiene que decir rápidamente, esa es una falsa enseñanza. Si tú estás oyendo a alguien que dicen que no vas a pasar, hermano, sal corriendo de ahí inmediatamente, porque sí vas a pasar. Si alguien te dice que no vas a pasar por tribulación, esa es una enseñanza falsa. El Espíritu Santo te tiene que recordar y te tiene que exhortar que eso es falso. Persecución, hermano. Hay gente que dice, no, hermano, ya fueron perseguidos los apóstoles, ya fueron perseguidos la iglesia, el Señor también fue perseguido, ya para qué vamos a ser perseguidos. No, hermano. Si Cristo dice, Él dice en su palabra, hermano, ya lo leímos ahorita en unos minutos atrás, que si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Dice, si a mí me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a vosotros? O sea, no podemos decir una cosa que es falsa, que está en la doctrina de Cristo. El Espíritu Santo, el Consolador, hermano, nos tiene que redargullir, nos tiene que reprender y nos tiene que hacer saber, esto no es lo que dije yo, esto no es lo que el Señor enseñó, y por lo tanto eso es falso. Vivir sin santidad. Ahorita se escucha por todo el mundo, hermano, Dios lo que quiere es el corazón, no quiere lo de afuera, no, hermano. Dios quiere todo. Quiere dentro y quiere fuera. Y quiere que vivas una vida
en santidad. Si oyes que no vivas en santidad, que no hay problema, es falso, hermano. El Espíritu Santo te tiene que enseñar. Es falso, es falsa la enseñanza, es falsa la enseñanza, y te tienes que alejar de eso. Hace poquito predicamos un mensaje que puedes perder la salvación, y sí la puedes perder. Dimos muchos versículos de la palabra de Dios, cantidad de muchos versículos. Hay pastores que están enseñando, una vez salvo, salvo para siempre. Hermano, el Espíritu Santo nos tiene que enseñar, nos tiene que redarguir, nos tiene que reprender que la salvación, hermano, si nosotros no la cuidamos, la podemos perder. Pablo, hablando a los hebreos, les dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cristo también nos lo dice: si alguno me niega aquí, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a negar allá. Por eso es importantísimo, hermano, que nosotros, hermano, cuidemos nuestra salvación. Y hay gente que dice que no, que una vez salvo, ya te bautizaste, aceptaste a Cristo, entonces puedes hacer lo que la gente quiere hacer. No, hermano. Si alguien te está diciendo que una vez salvo, esa es una enseñanza falsa. Esa es una enseñanza falsa. Otra cosa, bueno, esas cosas el Espíritu Santo las tiene que redarguir. Hay otra enseñanza que están enseñando, que es doctrina de hombres. Cristo ama mucho a la iglesia, no le va a pasar nada. ¿Para qué la lavó? ¿Para qué murió? ¿Para qué la perdonó? ¿Para qué? Hermano, no va a pasar por persecución la iglesia, no va a pasar por tribulación, hermano. Esta es una enseñanza de hombre. A alguien se le ocurrió decir esas palabras, pero eso no es lo que dijo Cristo. Cristo dice que sí vamos a pasar por tribulación. Cristo dice que sí, la iglesia va a pasar por persecución. Cristo dice, hermanos, en su palabra, ¿cuál es la señal? Dice que se va a oscurecer el sol, la luna, las estrellas van a caer, los poderes. Y después de esa tribulación, dice, entonces vendrá la señal del Hijo del Hombre. Antes no. Y si alguien está diciendo que la iglesia no va a pasar por nada de eso, hermano, la verdad es una enseñanza falsa. Muchos cristianos, hermano, ahorita están pensando que no les va a pasar nada. No, hermano, tengan la certeza, hermano, de que la palabra de Cristo se va a cumplir tal y como está escrita. El cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Se va a cumplir tal y como está escrito. Entonces la iglesia sí va a pasar por alguna persecución. Otra ley que está escrita, y ya la mencioné en el principio, pero la voy a recordar: los mandamientos del Señor, hermano. Ya la gente no los quiere guardar. No, que una mentirita blanca. Si estás con eso, es una enseñanza falsa. No, que la vista es muy natural. Deseaste a la mujer de tu prójimo con tu vista natural. Si la estás deseando en tu corazón, dice el Señor que estás adulterando. No, pero que la ley aquí en la tierra dice que mientras no la toques no pasa nada. No. Cristo dijo otra cosa. El Espíritu Santo te tiene que redarguir y te tiene que hacer saber: si deseaste a la mujer de tu prójimo, adulteraste, estás mal. Eso es lo que necesitamos saber, que lo que Cristo dejó establecido, nosotros no lo podemos violentar, no lo podemos quebrar, no lo podemos transgredir, no lo podemos cambiar. Se tiene que enseñar tal y como está escrito. Y si me meto en todos los 10 mandamientos, hermano, aquí nos van a hallar. Esto nomás se los estoy diciendo, hermano, para que nosotros entendamos y comprendamos lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. No vamos a dejar, hermano, que esto corra sin explicar esto. Cristo viene, hermano, por una iglesia llamada de su nombre, sí, viene por una iglesia santa, sí, viene por una iglesia, pero viene por una iglesia que no quebra las palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que vino y murió por nosotros, el que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, el que pagó el precio por nosotros, ya dejó una doctrina, y esa es la que nosotros debemos perseguir. Hermanos, Dios los bendiga grandemente, los amo en el Señor, y esperamos muy pronto volvernos a ver en las redes sociales. Bendiciones para todos. Amén.